Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este martes 6 de noviembre. Reciban ustedes, por favor, un cariñoso saludo por parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Yo soy la maestra Bertaluz Telles, también dándoles la bienvenida a este ciclo de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ya estamos en nuestro 11º ciclo. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia que lleva por tema logro y sostenibilidad de la eliminación de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita. Pues bien, el día de hoy, como siempre lo reitero, estamos muy complacidos de tener afortunadamente la presencia de grandes investigadores y en esta ocasión no nos quedamos atrás. El doctor José Luis Díaz Ortega. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Mucho buen gusto. día. Y pues bueno, aprovechemos un momento para saludar, por favor, a las salas que nos están haciendo favor de estar conectadas, de estar enlazadas el día de hoy con nosotros, que son la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Medicina, CENETEC, también tenemos a la UNAM y en esta ocasión la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué tal? Como siempre, aquí puntuales, muy buenas tardes ya. Bien, vamos a leer una pequeña cápsula académica del doctor José Luis Díaz. Nos llevaríamos más de la hora que tenemos, de las 2 horas que tenemos para el tiempo de videoconferencia, en realmente hablar de la trayectoria del doctor, porque es muy amplia, no nada más aquí, sino también afortunadamente en todo el país y de manera internacional. Pues bueno, él es médico cirujano por la UNAM, es especialista en epidemiología por parte de la Escuela de Salud Pública de México, aquí del instituto, y en inmunología por parte del Instituto Politécnico Nacional. Él tiene un diplomado en antropología física, un diplomado en evaluación económica de intervenciones en salud por el INSS y un diplomado de educación superior también por el instituto. Se ha desempeñado también como epidemiólogo y desarrollado actividades gerenciales en el nivel nacional relacionados con vigilancia, control e investigación y evaluación de enfermedades prevenibles por vacunación y de programas prioritarios de la Secretaría de Salud a nivel nacional, ejecutando también para ello diferentes responsabilidades en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, actualmente lo que se conoce como el INDRE. En la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el Consejo Nacional de Vacunación, en la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica también de la Secretaría de Salud y en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es el CENSIA. Ha sido también miembro del Comité Directivo de la Organización Mundial de la Salud sobre Epidemiología e Investigación de Campo y consultora en el programa ampliado de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y también de la OMS, trabajando en Washington, D.C., en Ginebra, Suiza y en diferentes países de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica y del sudeste asiático. Pues actualmente el doctor José Luis Díaz Ortega se desempeña como investigador en ciencias médicas trabajando sobre respuesta inmune a la vacuna SRP, aplicada en aerosol o por inyección en diferentes grupos de edad y en un protocolo internacional sobre oportunidades perdidas de vacunación. Es asimismo coordinador de la maestría en salud pública con área de concentración en vacunología y profesor titular del curso de verano Vacunas y Salud Pública en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Él ha publicado también más de 35 artículos científicos o de divulgación en revistas nacionales e internacionales y 14 capítulos de libros o de manuales técnicos principalmente relacionados con vacunación o con la salud del niño. Él ha sido dictaminador de artículos de las revistas Vaccine, Salud Pública de México y revistas de investigación clínica. Y continúa actualmente realizando actividades de consultoría temporal a la OPS, a la OMS y al CENSIA, en temas relacionados con la vacunación y eliminación continental de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita y oportunidades perdidas de vacunación. Sus áreas de interés son la epidemiología y control de enfermedades, respuesta inmune a vacunas, vías alternativas de vacunación, eventos adversos temporalmente asociados a vacunación,
evaluación de programas, sistemas dinámicos no lineales en salud, medicina y complejidad, y cultura y ciencia. Pues ya ven que no me quedé corta. Y esto que es una cápsula pequeña y realmente sintetizada de todas las actividades que realiza el doctor José Luis Díaz Ortega. Pues bueno, no vamos a perder más el tiempo. Vamos a pasar de lleno. Le cedo la palabra aquí a mi gran y querido amigo, el doctor José Luis Díaz Ortega. Y pues bueno, bienvenido y adelante con el tema de hoy. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación que año con año me hace la maestra Berta Luz, y agradezco también la participación de todas las personas que están conectados para esta videoconferencia. El tema de hoy es sobre la eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, y cómo podemos llegar a esa meta de eliminación y cómo podemos sostenerla. Bueno, para ello me voy a permitir hacer una introducción breve a cada una de las enfermedades que tenemos como meta su eliminación, y para ello empezaremos por sarampión. El sarampión es una enfermedad viral que es muy grave en los niños y que además está constituida por un virus, está producida por un virus constituido por ácido ribonucleico, es un RNA virus. Es un virus esférico, monocatenario, y no está segmentado. Por ejemplo, a diferencia del virus de la influenza, este no es un virus segmentado, y pertenece al género Morbillivirus y a la familia Paramyxoviridae, y tiene entre 120 y 250 nanómetros. Está constituido por 6 proteínas estructurales, y las más importantes son las proteínas de la nucleocápside, que son la fosfoproteína P, la proteína grande o L, la nucleoproteína N, y 3 proteínas de envoltura, que es la proteína F. Esta proteína F es la que utiliza el virus para fusionarse con el receptor de la célula del hospedero. En este caso es un receptor CD46 en la célula del hospedero. La hemaglutinina, por otra parte, o proteína H, es la que permite la penetración de la nucleocápside al citoplasma. Entonces quisiera retomar esto. Con la proteína F se une el virus al receptor de la célula huésped, y la hemaglutinina empuja al RNA para que penetre a la célula. Está constituida también por una proteína de matriz, que es la proteína M. Esta proteína es muy importante en los casos complicados de sarampión de tipo crónico. Tenemos, por otra parte, que además del receptor CD46, tenemos un receptor adicional, que es el receptor CD150, que es un receptor de los linfocitos, ¿sí? Y el virus se transmite por vía respiratoria. No presenta reservorios extrahumanos, y además el aislamiento del virus se logró en 1954 a partir de la infección en un individuo llamado Edmonston, y debido a esto las primeras cepas del virus de sarampión se conocen como cepa Edmonston. A partir de ahí se generaron las primeras vacunas al adaptar el aislamiento viral a cultivo en embriones de pollo. Primero fue a nivel de riñón, de riñón de mono. Bien, la enfermedad es un padecimiento agudo, y frecuentemente se presenta por vía sistémica, se manifiesta a través de fiebre como el primer indicador de que el niño tiene una enfermedad. El periodo de incubación es de 7 a 21 días, el mínimo es de 7 días, el máximo de 21 días, el promedio es de 14 días, y puede ser mayor cuando el sarampión ocurre
en individuos inmunosuprimidos. Se han reportado casos de pacientes que crónicamente, a pesar de que ya lograron vencer la enfermedad, están expulsando el virus al ambiente. Y lo mismo podría ocurrir con algunos virus vacunales si estos se pudieran transmitir al ambiente. Hasta ahora no hay evidencias de que el virus vacunal pueda ser transmitido al ambiente. El periodo prodrómico es de 4 a 2 días antes de que aparezca el exantema y dura también de 2 a 4 días. Se manifiesta generalmente por fiebre elevada, tos, coriza, conjuntivitis y enantema, que se manifiesta por manchas de Koplik a nivel del segundo molar y se presenta 1 a 2 días antes de que aparezca el exantema. Esto es muy importante considerarlo porque el enantema es frecuente que no se vea en los niños en los que se sospecha sarampión, porque antes de que aparezca el exantema, cuando ya el médico o el personal de salud sospechan que podría tener sarampión, en ese momento ya no está presente el enantema. Por otra parte, tenemos que presenta un periodo clínico que se manifiesta por el exantema, que tiene en promedio 3 días de duración, pero puede durar más de 3 días de duración. La distribución del exantema es de tipo cefalocaudal y es de tipo maculopapular. Esto es muy importante porque en la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola, enfermedades que no tienen exantemas de tipo maculopapular deben ser excluidas de la vigilancia para no gastar recursos de laboratorio y recursos económicos que no están indicados. Me refiero, por ejemplo, a los casos de exantemas vesiculares, como es el caso de la varicela. La varicela no forma parte del diagnóstico diferencial con sarampión ni con rubiola. El sarampión, en sus manifestaciones clínicas, presenta 2 variantes. El sarampión atípico, que es un sarampión muy grave y que se presentó en los años 60, 70 todavía, debido a que en el inicio de la vacunación en los Estados Unidos, las primeras vacunas aceptadas para aplicación en niños eran vacunas de virus inactivados. Las vacunas generaban una buena respuesta inmune medida por anticuerpos. Y sin embargo, tiempo después de que se introdujo la vacuna de virus inactivados en los Estados Unidos, hubo brotes de sarampión en el cual enfermaron gravemente niños que habían sido vacunados con este tipo de vacuna. El sarampión grave o sarampión atípico se manifiesta frecuentemente por hemorragia y es un sarampión bastante severo. La Organización Mundial de la Salud proscribió a partir de entonces el uso de vacunas de virus inactivados contra sarampión. Actualmente solo se usan a nivel mundial vacunas de virus atenuados, las cuales no están asociadas a sarampión atípico. Por otra parte, tenemos el sarampión modificado, y este es, al contrario del sarampión atípico, es un sarampión relativamente leve, y es el caso del sarampión que le da a los niños cuando todavía tienen anticuerpos maternos. Una parte de estos anticuerpos maternos logra neutralizar también una parte del inóculo viral, y aun cuando el virus finalmente logra seguir replicándose, el cuadro clínico es menos severo que en los niños que no tienen anticuerpos. El sarampión modificado también se observa en los casos de falla vacunal a la vacuna de sarampión, de modo que a un niño que le haya fallado la vacuna de sarampión podría infectarse y podría enfermar de sarampión, pero el cuadro clínico asociado a falla vacunal va a ser menos severo que en los niños que no están vacunados. Una conclusión adelantada desde ahora es que la vacuna siempre es buena, incluso fallando, la vacuna siempre es buena. Pero por otra parte, ya hablaremos de eso, la vacuna tiene una eficacia muy elevada
y una efectividad también muy elevada. El sarampión, por otra parte, si ocurre en mujeres embarazadas, se ha asociado a probabilidad de aborto y de parto prematuro. Sin embargo, al parecer este virus, me refiero al virus salvaje, no es teratogénico. Tampoco lo es el virus vacunal cuando se ha vacunado inadvertidamente a mujeres embarazadas. El periodo de transmisibilidad, y este es un dato muy importante para los médicos, enfermeras, trabajadores de salud que nos dedicamos a la prevención de estos padecimientos y al estudio de los casos y la epidemiología de esta enfermedad, el periodo de transmisibilidad se presenta 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema. Esto es muy importante porque a la hora de hacer búsqueda activa de casos en torno a un caso clínico que estamos diagnosticando, tenemos este criterio para buscar a quienes ha podido contagiar nuestro paciente. Por otra parte, tenemos que la enfermedad clínicamente es muy severa porque simultáneamente activa y bloquea al sistema inmune. Y lo vemos claramente en esta diapositiva, ya que el sistema activa los linfocitos CD8, que son citotóxicos, y los CD4, que son cooperadores, y están asociados a la protección óptima mediada por anticuerpos, mientras que los linfocitos T citotóxicos están asociados o tienen como tarea el aclaramiento viral, es decir, la destrucción de las células del hospedero que están infectadas por el virus del sarampión. Y por otra parte, hay una respuesta de supresión debida a la disminución de los linfocitos CD4. Y esto inicia poco antes del comienzo del exantema y se puede observar hasta un mes después de que el niño tuvo sarampión. De modo que en esta enfermedad, el primer reto para un niño que adquiere sarampión es liberarse de la infección. Pero aun cuando ya haya vencido la infección, hay un riesgo real de que ocurran otras infecciones debido a la inmunosupresión que deja esta enfermedad. En algunos países africanos inclusive, se ha observado que en las áreas donde ocurren brotes de sarampión, durante 6 meses aumenta, una vez que terminó la epidemia o el brote de sarampión, durante 6 meses continúa muy elevada la tasa de mortalidad en los niños, principalmente en menores de 1 año y en general en menores de 5 años, lo cual sugiere que la inmunosupresión podría prolongarse incluso más allá de 1 mes en los niños que se han recuperado de la enfermedad. Se declara que un niño está recuperado clínicamente cuando desaparece el cuadro clínico, pero inmunológicamente en el momento en que cede la inmunosupresión. El mayor riesgo de presentar complicaciones de sarampión ocurre en los menores de 5 años y principalmente en menores de 1 año. Y en países en desarrollo, una de las principales complicaciones es la diarrea. El sarampión por sí mismo puede provocar diarrea, pero además el sarampión abre la puerta para infecciones de tipo bacterianas o de otros enterovirus que puedan propiciar infecciones agregadas y diarreas severas. Esta diarrea agrava un cuadro de desnutrición preexistente debido a que durante el sarampión el niño deja de comer y presenta un balance nitrogenado negativo, de modo que puede persistir después de la enfermedad cierto grado de desnutrición. También tenemos otra complicación importante, es la neumonía, y esta neumonía tiene una probabilidad mayor al 8% en los países en desarrollo,
y tenemos dos tipos de neumonía, la neumonía primaria o de células gigantes o de Hecht, y la neumonía secundaria, que es una neumonía agregada, ya que el virus del sarampión abre la puerta a las bacterias, y las principales neumonías bacterianas asociadas a sarampión son las neumonías mediadas o producidas por Staphylococcus aureus, por Streptococcus pneumoniae y por Haemophilus influenza. Esto ya desde aquí sugiere que los niños que tienen las vacunas contra estos padecimientos, contra Streptococcus pneumoniae y contra Haemophilus influenza del tipo B, les puede ir mejor teniendo sarampión que los que no están protegidos contra neumococo ni contra Haemophilus influenza del tipo B. Tenemos otra complicación muy importante que puede llegar a la sordera, que es la otitis media, y que se presenta hasta en el 9% de los niños infectados en los países industrializados. La otitis media seguramente es muy frecuente como una entidad asociada a complicaciones de sarampión. Sin embargo, la epidemiología de la otitis media en países en desarrollo en términos de complicación de sarampión no está bien definida todavía. Y tenemos, por otra parte, la otra complicación, que es la encefalitis, que puede ocurrir entre 1 por cada 1000 a 1 por cada 2000 casos de la enfermedad. Y la complicación tardía, más severa también, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, y este es un padecimiento que se presenta en 1 por cada 100,000 casos. Y se presenta en promedio 7 años después de que ocurrió la enfermedad. Esto quiere decir que un niño que adquirió el sarampión a una determinada edad, si ocurrieran brotes en las siguientes etapas, porque sigue endémico el padecimiento en el país, el niño tendría un grave riesgo de presentar esta complicación que frecuentemente termina con discapacidades y sobre todo termina con la muerte. Y por otra parte, la tasa de casos fatales, llamada también letalidad, la tasa de letalidad, que es el número de pacientes que mueren por sarampión, es entre 2 hasta superior al 15%. Las tasas pueden ser tan altas como del 30% en comunidades indígenas o en poblaciones severamente marginadas. Tenemos por otra parte que la epidemiología del sarampión en México, en 1989 a 1990 se presentó un brote en el país donde se notificaron más de 89,000 casos y ocurrieron más de 8,000 defunciones. Esto ya de por sí señala que fue un brote de grandes proporciones. Sin embargo, el estudio epidemiológico de los brotes que constituyeron esta gran epidemia en México permitió estimar el número de subregistro de casos y la experiencia, el conocimiento que se obtuvo de la investigación de estos brotes fue que por cada caso notificado había entre 10 y 18 casos no notificados, de modo que probablemente estamos ante un brote de magnitudes enormes, cercano a 1 millón de casos que hubo en ese momento, lo que explicaría la alta tasa de defunción que hay en esta enfermedad. A nivel mundial, se sabe que el sarampión produce casi el 10% de las defunciones en menores de 5 años, y en el año 2000, por ejemplo, el sarampión causó 775,000 muertes a nivel mundial, y el 58% de las cuales ocurrieron en África, en países africanos. Hasta ahora se sigue considerando que el sarampión es la principal causa de mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación en menores de 5 años, y es la quinta causa de todas las defunciones en menores de 5 años en el mundo en desarrollo. De ahí que sea importante conocer a fondo la epidemiología de la enfermedad. Antes de la época vacunal, en la época prevacunal,
En México se introdujo la vacuna contra sarampión en 1972 y antes de esta época el sarampión tenía un comportamiento cíclico, era un comportamiento bianual, de modo que si en un año hay epidemia, podría esperarse que el otro año fuera endémico, quiere decir que no era epidémico, sino que había un número de casos habituales, pero no eran una exacerbación fundamental como las que se observan en las epidemias. En la época vacunal, al incorporar en la población una vacuna, estamos produciendo infecciones subclínicas con la vacuna. Son virus atenuados que pueden infectar a los niños y generar una respuesta inmune. Además, esto quiere decir que se prolongan los periodos interepidémicos, ya que para que haya una epidemia se tienen que acumular un mayor número de niños susceptibles. Susceptibles, recordemos, son los que no se han infectado, tampoco han sido vacunados y que por lo tanto carecen de anticuerpos. Bien, en el momento en que los niños pierden la inmunidad materna, y esto ocurre aproximadamente entre los 9 y 11 meses de edad en México, pero se empiezan a perder desde los 6 meses en forma muy importante. En el momento en que los niños pierden la inmunidad materna, ellos nutren el grupo de niños susceptibles. Si no estamos vacunando, entonces o vacunamos con muy baja cobertura, la acumulación de susceptibles se va a prolongar y en la época vacunal ahora los periodos interepidémicos eran mayores a los periodos bianuales, llegaban a ser hasta de 5 años, pero cuando ocurría una epidemia afectaba no solamente niños, ahora afectaba a adolescentes. Y por otro lado, para la eliminación del sarampión se requiere una ruptura de la transmisión de la transmisión endémica a nivel continental. ¿Qué quiere decir que el sarampión está eliminado? Quiere decir que ya no hay casos de sarampión transmitidos de persona a persona en el país. Esto quiere decir que está eliminado. Sin embargo, también podríamos tener casos de sarampión introducidos en forma foránea, y esto no quiere decir que ya no esté eliminado, sino que puede ser un mexicano que adquirió la infección en otro país o un extranjero que introduce el virus a México y que no genera casos secundarios, o bien que genera casos secundarios pero que no rebasan un cierto límite, como veremos posteriormente. Todo esto son indicadores de eliminación de la enfermedad. Bueno, en términos de la política de eliminación, México se adhirió a la política continental de eliminación del sarampión en 1993. En 1998, México introdujo la vacunación universal a niños de 1 y 6 años de edad con la vacuna triple viral conocida como SRP, y que a diferencia de la vacuna anterior protege contra 3 padecimientos: sarampión, rubiola y parotiditis. En el año 2003 México apoya la meta continental nuevamente de eliminación de sarampión, de rubiola y de síndrome de rubiola congénita en el continente americano. En cuanto al diagnóstico de sarampión, las pruebas estandarizadas y que se utilizan en la vigilancia epidemiológica son el inmunoensayo enzimático ELISA-IgM para la prueba de infección aguda y la prueba de ELISA pareada de anticuerpos IgG de clase IgG. La prueba de anticuerpos, la prueba pareada de ELISA, permite estimar un nivel de anticuerpos IgG que aumentan, y el criterio es que se cuadruplique el título de anticuerpos entre la segunda y la primera toma de muestra de suero. Y también otro criterio es que el niño en la primera muestra
tuviera una prueba de ELISA IgG negativa y en la segunda tuviera una prueba de ELISA IgG positiva. Esto es indicativo de que el niño ha sido infectado por sarampión. Tenemos por otra parte otra prueba que es el aislamiento viral, y esta prueba se hace mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, la PCR en tiempo real. Y para ello se tiene que considerar que la viremia desaparece 2 a 3 días después del inicio del rash, de modo que la prueba debe hacerse en los primeros días en que está iniciando el exantema, cuando el médico ya sospecha que es sarampión, y en un brote, por ejemplo, se podría sospechar sarampión si yo tengo un caso asociado a otro que sé que es sarampión y él todavía no tiene, no manifiesta exantema, pero ya ha manifestado fiebre elevada, ya tiene signos y síntomas prodrómicos o catarrales, y además en él todavía puedo distinguir las manchas de Koplik. En ese momento yo también podría hacer el PCR para poder detectar el virus. Y el espécimen que se utiliza es el exudado faríngeo al inicio, preferentemente antes de que aparezca el exantema, como lo dije, y también se puede detectar el virus en la orina 4 a 7 días después del inicio del rash. De modo que para identificar al virus es muy importante tomar una muestra oportuna, ya sea de exudado faríngeo o de orina, y preferentemente de ambas. El diagnóstico diferencial de sarampión se hace con rubiola, en los lugares endémicos con dengue y con el parvovirus B19 de eritema infeccioso y con el herpesvirus humano 6. Esto es muy importante considerarlo porque en una etapa de eliminación ya no es fácil hacer diagnóstico de sarampión ni de rubiola. Ahora, ¿qué importancia tiene el aislamiento viral? Bueno, principalmente tiene la identificación del genotipo viral, lo que nos va a permitir diferenciar si se trata de un virus que circula en forma autóctona en el país o es un virus foráneo, y nos permitirá identificar de dónde viene ese virus. Ese es un hallazgo de la epidemiología molecular que nos permite diferenciar a los casos en casos importados, en casos asociados a importación o en casos endémicos o autóctonos. De modo que no basta con hacer el diagnóstico serológico del padecimiento. En la etapa de eliminación es indispensable hacer la identificación del genotipo viral para clasificar correctamente los casos y saber si continúa eliminado este padecimiento en el país. Y bueno, esto es importante porque en las cadenas de transmisión, que ya hablaremos de ellas, se tiene que tener esta información. En un mismo año podría haber diferentes introducciones de virus foráneos. Por ejemplo, en el norte podría haber una introducción de virus foráneo y al mismo tiempo una introducción en el sur del país. Y podrían ser 2 virus diferentes procedentes de 2 países diferentes. Entonces estaríamos frente a 2 introducciones de virus foráneos y tendríamos que clasificar correctamente esta situación, porque si solamente achacamos los casos a un solo genotipo, siendo 2, podemos tener un exceso de casos secundarios indebidamente por fallas en el estudio epidemiológico del brote. Bueno, México tiene la factibilidad tecnológica. Tenemos el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es un orgullo nacional para el diagnóstico de estos padecimientos, donde se tienen las pruebas tanto serológicas como de epidemiología molecular. No es mi propósito abundar en estos aspectos de laboratorio porque mi formación como epidemiólogo no me permite abundar en los mismos. Solamente quiero señalar que México incluso
proporciona asesoría a otros países por su calidad técnica en diagnóstico tanto de serología como de epidemiología molecular de sarampión y rubiola. En cuanto a la rubiola, tenemos que se trata también de un virus RNA virus y perteneciente al género Rubivirus y a la familia Togavirus. Está constituido por una proteína C y dos proteínas de envoltura, la proteína E1 y la proteína E2. La proteína E1 es la responsable de la actividad neutralizante y hemaglutinante, es decir, los anticuerpos dirigidos contra la proteína E1 de la envoltura del virus de rubiola son protectores. Y tenemos otra proteína de envoltura que no se conoce hasta la fecha su función. El virus de la rubiola se transmite por vía respiratoria y no presenta, al igual que el virus del sarampión, reservorios extrahumanos. Tenemos que en cuanto al cuadro clínico del padecimiento, es una enfermedad también viral aguda, altamente infecciosa, y presenta un periodo de incubación de 12 a 23 días y en promedio de 14 a 17 días. Se presenta también un periodo prodrómico que no es muy común en niños y que dura de 1 a 5 días antes del exantema y se caracteriza por la presencia de fiebre ligera, malestar y cuadro vago de vías respiratorias superiores. Posteriormente aparece el periodo clínico solamente en el 30 a 50% de los casos, es decir, entre el 70 y el 50% de los casos tienen manifestaciones clínicas, pero debe considerarse que entre el 30 y 50% no van a tener manifestaciones clínicas, lo cual hace altamente peligrosa a esta enfermedad debido a que las mujeres que están embarazadas podrían adquirir una infección subclínica y por lo tanto no saber el peligro que tienen, ya que el virus igualmente está atravesando la barrera placentaria y podría provocar síndrome de rubiola congénita en el producto en gestación. Entonces es muy importante tomar en cuenta en un brote de rubiola que una proporción muy elevada de los casos son subclínicos y esto debería generar alertas epidemiológicas en todos los establecimientos de salud, tanto de medicina general como de ginecólogos, obstetras y al personal de salud en general, para que extremen precauciones con las mujeres embarazadas mientras dure la epidemia. Ahora, cuando el cuadro clínico está presente, se presenta exantema de 3 días de duración en promedio, también de duración cefalocaudal, maculopapular y no confluente. El exantema maculopapular de la rubiola es diferenciable clínicamente del exantema maculopapular del sarampión. En el sarampión es confluente, en el de la rubiola no es confluente y en general es un exantema más ligero. Sin embargo, ante la ausencia de casos en los años recientes, nos enfrentamos a la disyuntiva que un buen número de médicos y enfermeras jóvenes no han visto ni sarampión ni rubiola y esto hace que el punto de vista clínico pierda precisión, por lo cual, de acuerdo a las normas de vigilancia epidemiológica, debemos hacer diagnóstico de laboratorio en todos los casos o bien asociación clínica, asociación epidemiológica entre casos con cuadro clínico sospechoso de sarampión y rubiola y casos que estén laboratorialmente confirmados. Por otra parte, en la rubiola un signo característico es la linfadenopatía posauricular, cervical y suboccipital. Aparece una semana antes del exantema y dura varias semanas, ¿sí? Las madres refieren que le han aparecido unas bolitas atrás de las orejas a los niños y esto es sugestivo ya de diagnóstico de rubiola.
El periodo de transmisibilidad en este caso es de 7 días antes y 5 a 7 días después del inicio del exantema. Las complicaciones de la rubiola son, sobre todo en mujeres, la artritis o artralgias en dedos, muñecas y rodillas. Esas artritis inician poco después del inicio del exantema y duran hasta un mes. Se autolimitan y no dejan secuelas. Otras complicaciones raras, diría yo que muy raras de la rubiola, son la encefalitis y la púrpura trombocitopénica, que hay que considerar también en el cuadro clínico y epidemiología de púrpura trombocitopénica. Por otra parte, tenemos que la complicación más grave de la rubiola es el síndrome de rubiola congénita. La rubiola por sí misma, la rubiola adquirida, es una enfermedad relativamente ligera que repito, en una mujer embarazada podría no darse cuenta ella de que ha sido infectada. Y de una vez hablemos qué mujeres podrían estar en riesgo de tener rubiola. Bueno, hay un riesgo profesional, por ejemplo, las enfermeras, las médicas, las maestras, las educadoras, las niñeras, desde luego las madres de familia. Todo este tipo de mujeres están en riesgo de presentar una infección por rubiola, ya sea clínicamente o subclínicamente. Y si ellas cursan el primer trimestre de la gestación, estamos hablando de un elevado riesgo superior al 60% de que padezcan sus hijos síndrome de rubiola congénita. Bien, tenemos entonces las principales manifestaciones clínicas del síndrome de rubiola congénita son la sordera, cataratas, malformaciones congénitas del corazón, como la persistencia del conducto arterioso, el retardo mental, hepatoesplenomegalia y púrpura. En esta diapositiva ustedes pueden ver un niño con púrpura y un niño con cataratas. Esto es muy importante porque la catarata, conocido en la población como ojo blanco, podría ocurrir que un niño que nace con partera no fuera de inmediato al médico y que al llegar en algún momento al centro de salud para atención o para vacunación, es una buena oportunidad para sospechar rubiola congénita. Todo niño con ojo blanco o con catarata debería muestrearse serológicamente con anticuerpos IgM. Si es una prueba positiva de IgM, hace catarata más IgM positivo, hace diagnóstico de síndrome de rubiola congénita. Y bueno, ya que estamos hablando de diagnóstico, hablemos entonces de las dos modalidades de la rubiola adquirida y el síndrome de rubiola congénita. En la rubiola adquirida, el diagnóstico se hace por serología y la determinación de ELISA IgM, anticuerpos de clase IgM. Para ello es una muestra única en el primer contacto con el caso sospechoso de rubiola. Y se debe tomar preferentemente entre las 4 y 28 días después del inicio del exantema. Sin embargo, nunca es tarde, después todavía de un mes podría tomarse la prueba cuando tenemos sospecha de rubiola adquirida. Tenemos otra opción de diagnóstico que son dos muestras pareadas de ELISA IgG. El cambio de una prueba negativa a una positiva confirma el diagnóstico de rubiola, o el paso de un título bajo de anticuerpos IgG contra rubiola a 4 veces el título previo en la segunda muestra, diagnostica también rubiola. Ahora, en rubiola hay que considerar que el padecimiento en algunas ocasiones nos da pruebas de IgM no contundentes o podrían ser
falsas negativas o podríamos sospechar que se trata de un resultado no preciso, lo que se conoce en el laboratorio como que cae el resultado en la banda gris, ¿verdad? Si este resultado de banda gris no es contundente, tenemos que tomar otra prueba para hacer el diagnóstico de precisión. Y si, por ejemplo, por razones de no toma adecuada de la muestra, se llegara a tomar un caso de rubiola que fue diagnosticado clínicamente, laboratorialmente como negativo, pero que forma parte de una cadena de transmisión de rubiola en un brote, estamos seguramente ante un caso de falso negativo. En esta situación está indicado hacer pruebas de avidez. ¿Y qué es una prueba de avidez de IgG? Bueno, supongamos que la IgM fue negativa y que la prueba de IgG está positiva a un título muy alto o está positiva a cualquier título. Habría que ver si esa prueba conserva la avidez por el virus, y en el laboratorio se pueden hacer pruebas específicas a las cuales no me referiré por no ser especialista en el tema, pero si la prueba de IgG presenta baja avidez por el virus, es indicativo de una infección aguda, y esto confirma también el diagnóstico de rubiola. Al igual que en sarampión, debido a que tenemos una política de eliminación de rubiola, tenemos que aislar el virus de las cadenas de transmisión de brotes de rubiola. Y el aislamiento del virus lo vamos a hacer preferentemente en pruebas de aspirado nasal o lavado bronquial. Es decir, tenemos que usar exudado nasofaringeo, es válido, pero es menos válido la prueba de orina. La experiencia internacional sugiere que mientras en sarampión la prueba de orina puede ser muy buena para identificar al virus, en rubiola es menos buena, y la mejor prueba es la de secreciones respiratorias. La prueba, el espécimen, se debe tomar en los primeros 5 días de inicio del exantema, y con menor probabilidad de éxito podría tomarse hasta 7 días después de que inició el exantema. Y repito, la prueba de orina no es la mejor opción. Para el síndrome de rubiola congénita tenemos como herramientas de laboratorio, tenemos la prueba de ELISA IgM, que se toma en el cordón umbilical al momento del nacimiento. Si tenemos el antecedente epidemiológico y clínico de que la madre estuvo expuesta en un brote a la rubiola o que ella misma padeció rubiola, tenemos que tener preparado todo para que en el momento en que nazca el bebé, tomar una prueba del cordón umbilical de recién nacido y detectar en el laboratorio anticuerpos de clase IgM. En una muestra única, el IgM positivo confirma el diagnóstico de infección congénita de rubiola. Y fíjense que he dicho infección congénita de rubiola porque podría ocurrir que el niño no tenga estigmas visibles, es decir, no tiene catarata, no tiene púrpura, aparentemente el niño oye bien, y sin embargo, esto no quiere decir que no tenga síndrome de rubiola congénita, porque podría tener una malformación cardíaca. De modo que la prueba oportuna de ELISA IgM en una mujer que llega a parir con antecedente de haber estado expuesta a casos de rubiola, o que ella misma refiere haber tenido fiebre y exantema durante el embarazo, es indicativo necesariamente de una prueba de ELISA IgM al nacer el niño. Ahora, asumamos que este niño no nació en hospital, que nació en un servicio privado donde no hacen la prueba de ELISA IgM. Quiero aclarar que todos los servicios, tanto públicos como privados, debemos estar informados de este requerimiento,
y un servicio privado, una maternidad privada que no tiene la tecnología para hacer la prueba, debe tomar la muestra y enviarla a un laboratorio de la Secretaría de Salud en la entidad federativa donde se presente la sospecha de probable caso de síndrome de rubiola congénita. Es decir, el ser un servicio privado no excluye ni la responsabilidad ni la obligación de hacer diagnóstico oportuno de los casos. Pero podría ser que el niño nazca con partera y entonces el niño llega al servicio de salud más allá de cuando fue recién nacido, puede llegar a los 2 meses a demandar la vacunación, puede llegar antes o puede llegar después porque tiene diarrea o tiene algún padecimiento, y es el momento donde el médico, el pasante de medicina, la enfermera, tienen que hacer una revisión exhaustiva de los niños para ver si tiene algún estigma visible del síndrome de rubiola congénita, interrogar a la madre cómo fue el curso del embarazo, y en esos casos, aun cuando no están con un recién nacido, tomar una muestra de sangre para detectar anticuerpos IgM en estos niños. La IgM en los niños puede permanecer positiva hasta a los 12 meses de edad, es decir, si casi que nunca es tarde para diagnosticar rubiola congénita. Si llega el niño que no nació en el hospital o que nació en el hospital y no le hicieron ni diagnóstico ni siquiera clínico de sospecha de rubiola congénita, en el momento en que llegue por cualquier motivo a una unidad de salud, siempre será una oportunidad para, con una buena revisión clínica, y aquí es donde yo quiero hacer notar cómo están vinculados estrechamente la clínica y la salud pública, con una buena revisión clínica, de inmediato tomar la prueba de laboratorio para hacer el diagnóstico adecuado. Ahora, al igual que con la rubiola adquirida, podría ocurrir que un niño que clínicamente tiene estigmas visibles de rubiola congénita, en el caso de que por algún motivo fuera IgM negativo y fuera menor de 1 año todavía, se le podría tomar una prueba de IgG y hacerle prueba de avidez. Una prueba con baja avidez confirma el diagnóstico de rubiola congénita. Toda esta tecnología está disponible en México y los clínicos, las enfermeras, los epidemiólogos, los salubristas, todos los trabajadores de salud de este país debiéramos saberlo para prevenir y tratar oportunamente estos padecimientos. Ahora, el aislamiento viral es muy importante en la rubiola congénita y debe hacerse preferentemente antes de los 3 meses de edad del niño. Y se puede hacer con hisopado en cada narina o el hisopado en la faringe. Es la mejor prueba para el aislamiento de virus en casos de rubiola congénita. ¿Y qué finalidad tiene el aislamiento viral? Bueno, nuevamente la diferenciación si es un virus autóctono o es un virus foráneo. Pudiera ocurrir, por ejemplo, que una mujer que viaja fuera del país adquiera la infección de rubiola en otro país, que ella misma tiene una forma de infección subclínica y que al llegar a México y nacer aquí en México el bebé nazca con síndrome de rubiola congénita. Entonces se trataría de un síndrome de rubiola congénita adquirido en forma foránea, lo cual valida la política de eliminación del país. No hay otra forma de sostener la política de eliminación más que con fuertes vínculos entre la clínica, la epidemiología y el laboratorio, como un todo integrado en la salud pública. Ahora, las definiciones operacionales de sarampión, los métodos. Tenemos los métodos de evaluación, tenemos con la finalidad de verificar que el sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola están ya eliminados en México. Se formó el año pasado un comité independiente
donde participaron médicos y expertos de laboratorio. En este comité, pediatras, epidemiólogos, para revisar la información disponible, tanto clínica como de epidemiología y de laboratorio, a nivel de epidemiología molecular, por ejemplo, para vislumbrar si de verdad estaban ya eliminados estos 3 padecimientos en México después de bastantes años de vacunación intensiva. Bien, tenemos que se evaluaron la epidemiología de los 3 padecimientos, sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Se evaluó la calidad de la vigilancia, la epidemiología molecular y las actividades de laboratorio, las cohortes de población vacunadas. Esto quiere decir la cobertura de vacunación por cohortes de nacimiento, de la cual ya nos referiremos a continuación, y la sostenibilidad o la factibilidad política de seguir manteniendo la eliminación de estos padecimientos en caso de haberse ya alcanzado estas metas en México. Bien, para ello se hicieron definiciones operacionales de eliminación, considerándose las definiciones estandarizadas a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y se definió como eliminación de la interrupción de la transmisión epidémica de virus por un periodo mayor o igual a 12 meses en presencia de vigilancia de alta calidad, sin casos de síndrome de rubiola congénita asociados a transmisión endémica de rubiola. Quiero señalar que esto es muy importante porque igual podríamos tener 0 casos con una mala vigilancia, pero aquí la definición operacional claramente aclara que debe serse ausencia de transmisión endémica en presencia de vigilancia de alta calidad. Son 2 condiciones necesarias para considerar eliminado este virus, tanto de sarampión como el de rubiola, y durante un periodo mayor o igual a 12 meses. Para ello se definieron ciertos criterios esenciales, que fue la interrupción de casos endémicos por un periodo mayor o igual a 3 años desde el último caso conocido. Y aquí tal vez convenga que haga la diferenciación entre casos endémicos y casos y no casos o casos epidémicos. No casos es obvio lo que significa. Casos endémicos son el número habitual de casos de los padecimientos, es decir, siempre ahí está presente el caso. Y casos epidémicos pueden ser un solo caso, porque estamos hablando de una ruptura de endemia. Y si hay endemia en los 3 años previos, cualquier caso ya es un brote. De modo que bajo estos considerandos se pidió también que la vigilancia epidemiológica tuviera la sensibilidad suficiente para detectar casos importados y relacionados con importación a partir de las pruebas de laboratorio que he mencionado previamente. La ausencia de virus endémicos de sarampión y rubiola a través de la vigilancia viral o la vigilancia virológica, denominada también epidemiología molecular. Los procedimientos. Para hacer esto se hicieron reuniones con las autoridades de la Dirección General de Epidemiología del INDRE y del CENSIA. Se entrevistó a los directivos nacionales, se hicieron sesiones de trabajo con los grupos técnicos de cada institución responsables de la vigilancia, el control y la eliminación y el diagnóstico laboratorial de estos padecimientos. Se revisó la documentación existente y se analizó la información y se hizo constructo de correlatos de eliminación. Bueno, a partir de aquí podemos ver en esta diapositiva, el comportamiento gráfico del sarampión a partir de 1984, y podemos ver cómo de 1984 a la gran epidemia que ocurrió en 1989 y 90, esto puede corresponder al periodo endémico. En 1991 ocurrió
un cambio de estrategias en México. El primer cambio fue político y fue la decisión de formar el Consejo Nacional de Vacunación, encargado de elevar las coberturas de vacunación en todo el país. Y se definió como cobertura aceptable 95% o más de cobertura de niños vacunados contra sarampión. A partir de este momento, el Consejo Nacional de Vacunación se formó integrando a todo el sector salud, a la Secretaría de Salud como jefa del sector salud, como directriz del Consejo Nacional de Vacunación o CONAVA, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, a los diferentes servicios de salud públicos como son SEDENA, como son Marina, como son los institutos de seguridad para trabajadores estatales y de municipios, y diferentes instituciones de carácter público y también del sector privado. Bien, en esta gráfica pueden ver que a partir del 91, en que termina la epidemia en el 90, se tiene un descenso importante en el número de casos nuevos de enfermedad, ¿sí? La variación cíclica también se modifica, pero podemos ver que este agotamiento en el número de susceptibles producido por la epidemia tremenda del 89-90 es la que generó esta disminución de casos en el año 91. Sin embargo, en el año 91 comenzó el programa de vacunación universal en México y se barrió casa por casa todo el territorio nacional. Se hizo para ello un censo nominal de vacunación de niños menores de 5 años y ahora podríamos tener información de la vacunación del niño por nombre, por edad, por lugar de residencia, por sexo, en fin, los elementos indispensables para hacer seguimiento de las coberturas de vacunación de los niños. Y el cambio fue bárbaro. Si ustedes ven, después del 91 ya no se aprecia nada prácticamente en la línea basal. Sin embargo, si usáramos una especie de lente de inmersión en un microscopio o una lupa muy potente, podríamos ver que en eso que parece nada, todavía hay casos, pero que ya presentan un cambio muy importante en la estacionalidad. Ahora el sarampión aparece con muy poco número de casos y además va perdiendo poco a poco la estacionalidad. Da la apariencia, en la gráfica superior de en medio, pueden ver, da la apariencia que el sarampión ahora ya no presenta el típico comportamiento estacional que empezaba en los meses de noviembre, diciembre y terminaba el alza estacional por allá del mes de junio o julio, ¿sí? Ahora hay casos en el momento en que hay casos, todavía no me adelanto, hay casos que ya no siguen este comportamiento y podemos ver que si hacemos otros aumentos, aumentando la lente de inmersión, ahora podemos ver en el gráfico cómo estos casos son extraordinariamente escasos y tenemos en el año 95, por ejemplo, regresemos a la gráfica de en medio, el último caso se presentó en julio, el siguiente se presentó hasta septiembre y el siguiente, y desde septiembre ya no se presentaron más casos, lo que sugiere que el último caso de transmisión endémica fue en septiembre, porque el siguiente caso ocurrió después de septiembre, ocurrió hasta el mes de mayo del año 96. Quiere decir que pasaron varios periodos de incubación y por lo tanto el caso de mayo del 96 ya no es un caso endémico, es un caso importado o asociado a importación. Y tenemos otro caso en el mes de junio que podría estar asociado al caso de mayo, porque podrían compartir un periodo de incubación entre ambos. Sin embargo, no tenemos datos del estudio epidemiológico y por lo tanto solamente son especulaciones las que estoy diciendo, pero lo cierto es que estos dos casos
si están asociados entre ellos, ambos son importados, o uno es importado y el otro asociado a importación. Fueron diagnosticados con serología, pero no por aislamiento viral y identificación del genotipo para tener las pruebas de qué país venía y que eran casos foráneos. Bueno, los casos últimos podemos verlos, son los ya del año del 2000 para acá. En la gráfica de la inferior derecha pueden ver cómo tenemos pequeños picos que se alzan en años claves, como son el año 2000, que corresponde a importaciones en la Ciudad de México, 2001, 2003, 2004 y 2009, y la más reciente que fue 2011. Tenemos entonces cómo han sido las cadenas de transmisión. La epidemiología requiere de estudiar las cadenas de transmisión para saber la magnitud del brote de la epidemia, y para ello tenemos que hacer uso de los conocimientos de las enfermedades infecciosas, y esto es bien importante porque tenemos que determinar el periodo de incubación. No es un conocimiento libresco, es un conocimiento para aplicarlo. Entonces, si yo tengo dos casos, uno ocurrió en una colonia del Distrito Federal, por ejemplo, y el otro en una colonia muy distante, pudiera haber ocurrido que ellos se encontraron en algún momento en el metro y uno contagió al otro, aunque ellos no sean ni primos, ni esposos, ni amigos, ni se conozcan entre sí. De modo que la tarea de la investigación epidemiológica es ir atando cabos y medir periodos de transmisión, periodos de incubación entre los casos, enumerándolos, el primer caso, segundo, tercero, etcétera, ir construyendo las redes de transmisión, ¿sí? A partir de este análisis de redes es como construimos las cadenas que nos pueden decir, de acuerdo a los datos de laboratorio, si todas las cadenas son atribuibles a un mismo virus o si son atribuibles a diferentes virus. Podría ocurrir, como dije antes, que una cadena corresponde a una introducción de un virus uranio y otra, aún siendo en la misma ciudad, corresponde a otra introducción. Y lo vivimos esto el año pasado en la Ciudad de México. Tuvimos 3 introducciones de virus foráneos. 3. No fue una que generó 2 casos. Fueron 3 casos asociados a importación independientes. De modo que las cadenas de transmisión son fundamentales y el aislamiento viral, la serología, el aislamiento viral y la identificación del genotipo son indispensables para garantizar que estos padecimientos están eliminados en el país. Bueno, regreso a la gráfica y podemos ver aquí en el año 2000 3 cadenas de transmisión. Podemos ver cómo de estas cadenas de transmisión entraron como sospechosos de sarampión 2.261 casos, lo cual confirma que hubo una buena vigilancia epidemiológica. Se confirmaron 30 casos de sarampión confirmados por serología y 8 estuvieron relacionados con importación, pero en 22 no se pudo establecer las cadenas de transmisión, lo cual quiere decir que tenemos que actuar prontamente, oportunamente, para poder construir las cadenas de transmisión. De otro modo, tenemos una imagen como la que estoy presentando, donde de 30 casos solamente se pudo relacionar con importación 8. ¿Qué pasó con los 22 que no se pudieron relacionar? Probablemente fueron casos de susceptibles que se encontraron con estos casos asociados a importación en el metro, en un taxi, en un autobús, en el cine, en la discoteca, en la universidad, en la prepa, etcétera. Y vemos que el genotipo aislado identificado fue el genotipo D6. Entonces tenemos 3 cadenas de transmisión y en este brote pueden ver claramente cómo al parecer el brote se originó en la colonia, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. Es decir, estamos ganando precisión en el estudio epidemiológico de las enfermedades infecciosas. Tenemos, por otra parte, las cadenas de transmisión en el año 2001. Tenemos aquí que no se identificó el genotipo. Este fue un caso importado que generó 2 casos asociados a importación.
más bien fueron 3 casos importados, porque el caso primario fue un masculino de 35 años de edad, al parecer, de memoria no lo recuerdo ahorita con precisión. Este masculino ingresó al país de vacaciones con su esposa y su niña, y en el país los 3 manifestaron clínicamente el sarampión, fueron diagnosticados por serología como sarampión, pero no se identificó el genotipo viral. Pero sí los 3 casos son casos importados porque ya venían en periodo de incubación. Quiero agregar aquí algo muy importante: no se generó un solo caso secundario, y tal vez esto se debió a que en el año 2000 el sector salud en todo el país hizo una campaña muy intensiva de vacunación contra sarampión y rubiola a todo el personal relacionado con el turismo, trabajadores de aeropuertos, maleteros de aeropuertos, taxistas de aeropuertos, trabajadores de hoteles, de restaurantes, de taxis, de sitios que dan servicio a turistas en los hoteles. Y todo esto creo que se demostró efectivo en el momento en que tuvimos 3 importaciones en Cancún y no se generó un solo caso secundario. Tenemos, por otro lado, en el 2003, en el 2003 tenemos los casos, se presentaron estas cadenas, se estudiaron 4.200 casos, se confirmaron 44, y ahora estuvo mejor todo porque solo 18 no se pudieron acomodar en una cadena de transmisión. El genotipo identificado fue un genotipo foráneo H1, paso al 2004, y aquí tenemos las cadenas de transmisión también generadas por el genotipo H1. ¿Podrá alguien decir si este brote del 2004 era continuación del 2003? Pero no es así, porque me regreso al 2003 y vean que el último caso del brote del 2003 ocurrió en agosto, y el primer caso del 2004 ocurrió en el mes de enero. De modo que entre agosto y enero pasaron muchos periodos de incubación donde no era posible que hubiera, a menos que hubiera cadenas, eslabones perdidos en la cadena de transmisión. Pero me regreso al 2003, aquí se estudiaron 4.200 casos y en el 2004 7.787, lo cual supera en mucho al número esperado de casos de enfermedad febril exantemática, lo que le da mucho sustento a la hipótesis de que fueron, aunque fuera el mismo genotipo viral, fueron 2 importaciones diferentes. En el 2005-2006 tenemos este comportamiento y todos son casos importados asociados al genotipo. Aquí tenemos 2 genotipos. El primer caso único que no generó casos secundarios, fue un caso importado procedente de los Estados Unidos, fue el genotipo D9, y los demás brotes están asociadas, las cadenas de transmisión, al genotipo B3. De modo que tenemos una epidemiología del sarampión, creemos que bastante precisa. Estos son los casos del 2011, el primer caso importado de Francia, si lo recordamos, en una lactante menor de 1 año, el segundo caso en un adolescente importado de Inglaterra, y el tercero en un adulto proveniente de los Estados Unidos. Todos los casos fueron confirmados por el laboratorio, identificándose el genotipo D4, pero considerándose 4 importaciones y no estaban asociados entre sí los casos. En la epidemiología de la rubiola, tenemos la epidemiología. En México se empezó a vacunar contra la rubiola hasta 1998 con la vacuna triple viral. Antes de esta etapa, pueden considerar que todo lo previo a 1998 es endemia. A partir de 1998, la política de salud fue
una dosis de triple viral al año de edad y la segunda a los 6 años de edad. Y tenemos diferentes estrategias de vacunación masiva, de campañas de vacunación suplementaria. Y al igual que con sarampión, podemos ver a partir de aproximadamente del año 2003 un aplanamiento de la curva basal que no nos permitiría ver nada, y otra vez hacemos uso de la lente de inmersión para poder ver con mayor aumento el comportamiento de esa línea que parece basal. Y podemos ver entonces cómo, aunque sea menor, pero cada vez es menos el número de casos de rubiola, y en los últimos periodos podemos ver que el último caso de rubiola adquirida en forma endémica, al parecer ocurrió en el año 2008, aproximadamente ocurrió en la semana 30 del 2008. Entre la semana 30 del 2008 y el siguiente caso pasaron 6 semanas para que se diera otro caso, lo cual va más allá de 2 periodos ha ocurrido, el último caso de transmisión endémica probablemente ocurrió en la semana 42 del 2008, y después el país entró en un silencio de casos diagnosticados de rubiola, lo cual sugiere que el último caso de transmisión endémica de la rubiola ocurrió en la semana 42 del 2008. Y tenemos, por otra parte, que pasaron casi 6 periodos de incubación para que se presentara otro caso de rubiola, el cual seguramente fue importado en el año 2009 en Baja California. Después tuvimos 2 casos en Campeche y el Distrito Federal, probablemente importados, o uno contagió al otro. Y tenemos 3 periodos de incubación del virus de la rubiola para que se presente un nuevo caso en Nuevo León. Y tenemos, por otra parte, casi 4 periodos de incubación para que se presenten casos nuevos en Tabasco y en Veracruz. En Veracruz no hay duda de que uno es contagio del otro, fuente de contagio del otro. Lo importante en esta gráfica es señalar que los casos de rubiola también sugiere la descripción gráfica de la epidemiología de la rubiola, sugiere que son casos importados. De modo que el comportamiento de la rubiola en el año 2010 vean cómo en el año 2009 los últimos casos se presentaron en la semana 41 y 42, y el país no tiene casos hasta la semana 32 del 2010, lo cual indica que la rubiola también ya está eliminada, que ya no hay transmisión endémica del padecimiento, y que los casos del Distrito Federal y Nuevo León son casos asociados a importación o casos importados. Esto es muy importante porque los aeropuertos más grandes del país, con elevado flujo turístico de negocios internacional, son justo los aeropuertos de Monterrey, del Distrito Federal, de Guadalajara, y por motivo turístico son Cancún, son Baja California, ¿verdad? Entonces, Baja California Sur, de modo que podemos predecir por dónde podrían entrar las importaciones, aunque una importación también podría entrar por tierra, desde luego que sí. Tenemos, por otra parte, la epidemiología del síndrome de rubiola congénita. El último caso de rubiola congénita ocurrió en México en el año 2008 y es un caso probablemente asociado a importación. Ahora, podemos ver que aquí, a diferencia de los casos de sarampión y rubiola, donde yo presentaba datos de 2.000, 4.000 y hasta 7.000 casos sospechosos e investigados y descartados, en rubiola no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la vigilancia, en un estricto sentido autocrítico, que como mexicanos debemos hacer para mejorar
y superar dificultades, es que tenemos que hacer la vigilancia de la rubiola congénita porque tenemos problemas actuales, tenemos muy pocos casos sospechosos. Yo no quiero decir que tiene que haber casos de rubiola congénita, lo que digo es que tiene que haber casos sospechosos de rubiola congénita. Debo estudiar a todos los sospechosos y descartarlos por laboratorio. Si logro esto, doy credibilidad a la hipótesis de que también está eliminada la rubiola congénita del país. De no ser así, es un punto débil en la vigilancia epidemiológica, en el control y en la política de eliminación y de salud pública de la rubiola congénita en nuestro país. Bien, vean cómo pongo casos sospechosos, se ignora, no sabemos cuántos sospechosos. Lo que sí sabemos es cuántos se confirmaron de rubiola 978 durante este periodo y se confirmaron de rubiola congénita 15 casos, lo cual no quiere decir que fueron los únicos, porque no tengo yo con qué comparar cuántos fueron sospechosos de rubiola congénita y de esos todos solo confirmé 15. Esto no lo sabemos. Bien, ¿qué diagnósticos podrían entrar a la definición de caso sospechoso de síndrome de rubiola congénita? Pues simplemente el TORCH, ¿verdad? Las infecciones congénitas por toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, herpes virus y sífilis, ¿verdad? Ahora también se agrega sífilis. Bueno, pues todo esto podría conformar la fuente por donde validemos la eliminación de la rubiola congénita. O sea, no tendríamos por qué no tener casos de las otras etiologías, de modo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los indicadores de vigilancia epidemiológica de rubiola congénita. Y dije que también se evaluó la calidad de la vigilancia. Aquí veamos los indicadores. Tasa anual de casos sospechosos de sarampión y rubiola. Vean cómo cumplimos a partir del año 2003 todos los indicadores. Investigación adecuada, cumplimos todos los indicadores. Proporción de casos probables con muestra de sangre adecuada, también cumplimos. Proporción de casos con muestras enviadas al laboratorio en 5 días a partir de la obtención de la muestra. Hemos tenido altibajos, pero estamos cumpliendo en el país, lo cual habla del esfuerzo que hacen todo el sector salud y el laboratorio, nuestro INDRE, nuestra Dirección General de Epidemiología, nuestro Seguro Social, nuestro ISSSTE, todos nuestros servicios de salud. Y bien, tenemos, por otro lado, hablando de la calidad de la vigilancia también, tenemos porción de casos de resultados del laboratorio en el lapso de los 4 días siguientes a la recepción de la muestra, los cumplimos. Proporción de unidades informantes que reportan semanalmente se cumple. Proporción de brotes con muestra adecuada de información y genotipo de al menos una detección con aislamiento viral. Cumplimos los últimos años, pero no en todos los años hemos cumplido. Y en el caso de sarampión es bastante confiable que los casos que se han presentado a partir del año 2000 son importados o asociados con importación. En el caso de rubiola tenemos mucho que hacer porque tenemos diagnóstico serológico, pero estoy informado que hasta el año pasado ya tuvimos algunos aislamientos de virus de rubiola. De modo que se está avanzando en esta línea y creemos que el virus puede demostrar confiadamente la eliminación del sarampión. Todos los datos epidemiológicos y serológicos sugieren que la rubiola adquirida está eliminada y tenemos menos certeza en la rubiola congénita. Bien, la estrategia de vacunación de cortes de nacimientos. Aquí se pueden ver en esta diapositiva las estrategias de vacunación masiva que se han hecho en el país. Y vemos que se han vacunado bastantes millones de niños y de adultos en el país. Y tenemos ahora la estrategia, el análisis de cobertura por cortes de nacimiento y podemos ver cómo las cortes de los nacidos en 1979
no se beneficiaron de la vacuna contra rubiola porque esa se incorporó al país hasta el 98. Pero en el año 2004 y en el año 2008 se hizo una vacunación en adultos que se llamó la estrategia de vacunación de adultos que en el año 2008 fue de 19 a 29 años de edad y en el año 2004 abarcó hasta los 39 años de edad. Bueno, basado en ese criterio se construyeron cohortes de nacimientos que aún no habiendo recibido la vacuna doble o triple viral cuando eran niños, como adultos les tocó vacunarse en las campañas de 2004 y 2008. Y el análisis de las coberturas alcanzadas permitió elaborar la siguiente gráfica de cohortes de nacimientos. Vemos que confiadamente, a partir de la cohorte de nacimientos de 1997, se cumple el indicador de 95% de cobertura de vacunación contra sarampión y rubiola. Pero tenemos también todavía algunos huecos en las cohortes de nacimientos de generaciones previas, debido a que las campañas de vacunación en adultos, al parecer, no lograron alcanzar a todas estas cohortes de nacimientos. Y se evaluaron también otros indicadores de vacunación, como son la tasa de abandono entre la primera dosis de vacuna pentavalente que se vacuna a los 2 meses de edad y el número de niños que reciben la primera dosis de vacuna triple viral a los 12 meses de edad. En el sistema de salud del país tenemos un censo nominal de niños, de modo que si yo tengo 2 millones de niños que recibieron la dosis 1 de pentavalente, debería tener la dosis 1 de triple viral en los niños que tienen 1 año de edad. Sin embargo, ahí la diferencia podría considerarse como una tasa de abandono, porque ya los teníamos en el programa y por alguna razón se nos han perdido. No hemos dado seguimiento a esos niños. Los municipios que cumplen la cobertura de vacunación triple viral en niños de 1 año con 95% de cobertura superan el 80% de los municipios del país. Y tenemos que hicimos un modelo matemático pequeño en el cual hicimos un cálculo de acumulación de susceptibles en el periodo 2006 al 2010, concluyendo que en estos 4 años se acumularon 1.302.576 niños susceptibles. Otras pruebas de eliminación que analizamos fue el comportamiento espacial de la enfermedad. Vemos cómo se va ahí de un rojo intenso en el país que corresponde a 1990, pasamos a un blanco de no transmisión endémica y caemos en el año 2000 a reintroducción de virus foráneos, casos importados asociados a importación, y vemos el mismo fenómeno en los años siguientes. El último mapa del 2011 refleja el caso de los 3 casos importados ocurridos en México el año pasado. Tenemos por otra parte los estados con casos de rubiola y vemos el mismo fenómeno, hasta un rojo intenso hasta antes de introducir la vacuna triple viral en el país, un rojo menos intenso pero igualmente fuerte en el 2003, y tenemos un país en 2009 claramente que refleja el comportamiento de la rubiola eliminada. Dijimos que el análisis epidemiológico y serológico sugiere que el último caso de rubiola fue en la semana 42 del 2008 y los mapas muestran que podríamos estar en lo correcto a partir de que el país casi está en blanco y los estados donde han ocurrido casos que están en rojo tienen poquísimos casos cada uno y además son casos asociados a importación. Ahora, en cuanto a la sostenibilidad, para concluir, lo que podemos decir es que el laboratorio, la vigilancia y el laboratorio tienen la capacidad para detectar importaciones de virus de sarampión. El programa de vacunación puede disparar acciones de control inmediato, como se vio claramente el año pasado. Los 3 casos importados no generaron un solo caso secundario.
Y tenemos también, en el caso de sarampión, el último caso endémico ocurrió en la semana epidemiológica 24 de 1995. A partir de ahí tenemos eliminado el sarampión. Los casos hasta 2011 son importados o relacionados con importación, una conclusión que valida la eliminación. Y las evidencias validan la eliminación del sarampión. Tenemos por otro caso rubiola y síndrome de rubiola congénita. Deben reforzarse actividades de epidemiología molecular de rubiola y síndrome de rubiola congénita. Debe actuarse oportunamente en la detección, diagnóstico, seguimiento y clasificación final de casos de síndrome de rubiola congénita. En el caso de la rubiola adquirida, las evidencias epidemiológicas y serológicas sugieren que el último caso endémico ocurrió en la semana 42 de 2008. Los casos ocurridos de 2009 a 2010 son probablemente importados o relacionados con importación. 2 años de interrupción continua, tenemos ya 3 años de interrupción continua de la transmisión endémica. Y el síndrome de rubiola congénita. Se requiere información de vigilancia y de laboratorio para obtener conclusiones definitivas. Se sugiere hacer la vigilancia del síndrome de Torch y de todos los padecimientos que podrían cursar con algún signo clínico compatible con síndrome de rubiola congénita. El último caso de síndrome de rubiola congénita probablemente fue importado y se presentó en Nuevo León en el año 2008. Muchas gracias y si hay alguna pregunta o comentario, pues agradecería su participación.